Mejor perder como macho que ganar a lo cobarde. Un macho alfa exitoso debe controlar sus emociones. Es más fácil criar niños fuertes que reparar hombres rotos. Hoy, en Generación de Cristal, masculinidades. Durante años hemos vivido oscuras. Teniendo vergüenza por aceptarnos como somos. Dejando que el abuso florezca en silencio a nuestro alrededor. Pero hoy nos asumimos como la Generación de Cristal. La generación transparente. La que ya no tiene miedo a decir lo que piensa y poner el pecho cuando toca. La que rompe estructuras obsoletas para darle paso al futuro. La que tiene ganas de construir y ser feliz. La que se atreve a soñar con cambiar las cosas. Somos Angie, Diana Y Alonso. prepárense, porque si ya les jodía que nos quejemos, Les va a llegar al pincho que le demostremos a los opresores de siempre. que lo único frágil aquí son sus huevos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Buenas noches para ustedes, buenos días, buenas tardes, según el momento en el que nos estén escuchando. Hola. ¿Bien? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Felizmente. He dormido poco, pero estoy feliz. ¿Cómo es eso, Diana? Por favor. Es como he dormido poco, pero estoy feliz. Gracias. Apágándose. Claro, apagando. Gracias. Tengo 2 litros de café en la vena. Bien. Paso, amiga. Me encanta Ya que te estés sabes, inyectando. recapacita. ¡Recapacita! Sí. Hay que Oye, dormir. qué semana, ¿eh? ¿Cómo estás tú, Angie? Angie, ¿cómo está tu Un poco día? cargada, está la sombra del eclipse en Sagitario, todavía me tiene sensible, y bueno, de hecho las elecciones, no sé si es el eclipse o las elecciones. Pero es la mezcla, ¿no? Sí, yo creo que es la mezcla. Sí. Sí, yo también he estado súper raro. Yo la verdad es que Estoy analizando mis emociones. Mira, ayer Angie me salvó, para la gente, contarles, Angie es medio mi vecina, entonces yo estaba estresadito así, por esos comentarios que ya sí son incontrolables. Estoy Que a te hacen punto de perder la cerrar. fe en la humanidad, ¿no? O A sea, como, veces, a veces. Y de hecho, hoy día hablaba con un amigo y le di hoy todo mi speech así, bueno, sí, es un amigo, digamos. Y le doy todo mi speech diciéndole, oye, estas cosas no puedo, o sea, como no puedo con esto. Me dice, bueno, pero yo ya perdí como que la ilusión o las esperanzas y por eso ya que chucha yo le digo, bueno, nada hará que yo pierda mis ideales. O sea, no idealizo a la gente, pero igual no voy a perder mis ideales. Ya como que se metan con todo, menos con mis sueños. Claro, me sentí como en una película de patinaje sobre hielo, una cosa así. Como... menos tú eso. Sueños sobre Sí, hielo. Claro. Claro, Y así La empieza heroína la de la película de patinaje. claro. Heroína es lo que necesito crear ahorita para... Pero bueno, ya está. Podría ayudarme. ¿Quién sabe? Nada, hoy día nos hemos reunido en la Sociedad de la Medianoche, casi literal, para hablar de un tema que es un tema curioso. No se toca mucho, pero cada vez se está hablando más, que es el tema de las masculinidades. Sí, Diana dice sí con la cabeza, el que está escuchando en Spotify no sabe que está asintiendo, pero sí, efectivamente. No se da cuenta que eso está pasando, Sí. pero Aquí bueno, también mueve Es la cabeza como cierto, perrito de taxi, la perdón. veo. hagamos el esfuerzo. Esta es Bien. la... Pero entonces vamos a empezar con una pregunta súper amplia, que es como en verdad son 7 preguntas en una, pero pues es para abrir la conversación y es, ¿qué significa o qué implica ser hombre en nuestra sociedad? ¿Y cuáles son los referentes de hombres que tenemos? ¿No? Es como un poco para dar ejemplos de lo que significa ser hombre en nuestra sociedad. Así que, no sé, ¿quién quiere empezar? ¿Diana, Angie? Qué difícil. Angie, tú dale, yo sé poquito. Yo también, de hecho. No, o sea, de hecho un poco raro también como hablar de masculinidad siendo mujer, pero bueno. Pero yo siempre hablo de mujeres y... Está bien, es para equipar, para Y me Claro que sí. encanta, ahora me nos toca a encanta. nosotras Sí. ahora. Obvio. Bueno, de hecho creo que efectivamente igual que con el caso de las mujeres y lo que hablábamos hace algunas semanas de maternidad, regresen en el tiempo para ver ese episodio, los hombres también tienen expectativas súper fuertes pensadas desde la sociedad y desde construcciones históricas
sobre su rol, ¿no? Entonces pesa sobre ellos mucho esta idea de ser como proveedores y valientes y no sensibles y como macho alfa, ¿no? Totalmente esta mirada como súper rara. Yo creo que ahí tenemos una como distorsión súper fuerte sobre qué significa ser o representarse como varón cis dentro de la hegemonía del género. Ujú. Solo Uy, yo se la perdí. elegí un Bueno, poquito. Diana. No, yo también la Bien, bien, elegí un bien. poco, se elegí Ya un saben, poquito. dale, Voy Diana va contando contando. de repente Angie nos está dando la teoría de la relatividad en este momento. Ha descubierto qué significa ser hombre, pero pues está un poco lenta. Vamos a seguir porque aquí es como un programa en vivo. Ya, Angie, Ahí volviste, está, volviste. Angie, te fuiste el último volvió. minuto. El último minuto, exacto. Así que no No. sabemos, no sabemos qué dijiste hacia el final. Ya, volvemos entonces. Angie nos decía que hay un montón de cargas sobre el hecho de ser hombre, ¿no? Y ahí nos quedamos un poco. Algo que reafirma lo que decía Angie son las frases que dijimos al inicio, que son frases reales de hombres, bueno, del siglo XX creo que son todas las frases, que básicamente son un reafirmar lo que es ser este hombre macho, ¿no? Que es un poco el ideal. Mm. Y Angie, ¿cuáles son tus referentes de hombres? Bueno, de hecho, mi papá Claro, ese es el es referente creo que mi referente primario. de hombre más cercano. No tengo hermanos, así que debe ser el único varón en mi casa. Y de hecho, casi todas mis primas y tías son mujeres, así que creo que mi papá es como la figura de referente que tengo de varón. Y de hecho, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, como ya más grande, o sea, como que cuando te empiezas a dar cuenta del mundo, es la cantidad de referentes como que hay en la vida pública, ¿no? O sea, casi no había mujeres, por ejemplo, en la política o en la historia, en los libros de historia. Ujú. Entonces también eso como que te genera una distorsión del tipo de rol que se puede asumir y también el tipo de presión que tiene que caer Sí, sobre los varones. Así que interesante eso Bien. también. sí, Diana, ¿tú? sí, sí, para complementar que sí, pues no, el hombre es visto, al menos desde lo que sé, como el macho, que de hecho es por etapas, ¿no? O sea, mientras es adolescente o joven en sus primeros 20, macho es si es que está con muchas flacas, por así decirlo, ¿no? Que si no llora, que si se mecha y gana, y porque está el clásico, pucha, ¿no? A ver, pues métete conmigo, ¿no? Claro. Una cosa así que entre hombres se escucha. Y algo que mencionó Angie también es el tema del héroe, ¿no? Ujú. O sea, es como la clásica que se ve en varias películas o en obras, ¿no? Como que las mujeres parece que siempre pedimos ayuda a los hombres, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Le Claro. preguntamos a los hombres. Y es súper, es como, exacto, y una distorsión muy, muy curiosa ahí. Por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon esta pregunta, esta adivinanza de que había una vez una familia, papá, mamá, donde uno de los dos se fue a su casa a chambear, el niño tuvo un accidente, llega uno de los papás, lo recoge, lo lleva al médico y le dice, no, yo soy su padre, el que lo lleva al médico. Ya. Entonces decían, ¿quién era la mamá? Entonces decían, pero ¿quién es? Entonces sí, pero que sí, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué lo lleva a otro médico si es que era su papá el médico o algo así? Pasaba el chisme, Ujú. la adivinanza. Y es que normalmente se tiende a relacionar a los médicos, a los abogados, a los ingenieros, que son los más tromes, por así decirlo, con figuras masculinas, ¿no? Y eso también Ujú. es otra cosa contra que choca, o que incluso a los mismos hombres los hace ser como, no sé si más competitivos, pero sí muy agresivos entre sí Bueno, y también, ¿no? limitarlas en sus Ujú, referencias, ¿no? Porque también, no ujú. sé, las enfermeras, las profesoras, las También, bailarinas, por lo mismo, no son claro, como todas mujeres, entonces como son exacto. carreras no de hombres, que es Claro. súper, súper intenso eso, porque además, claro, hay una mirada como de esta mirada de héroe, pero también de peligro, ¿no? Una cosa que a mí me llamó Sí, mucho la atención era en educación, por ejemplo, casi no hay hombres en educación inicial y un montón de gente dice, o sea, cursores porque les puede hacer algo, y es como, ¿por claro. qué? O porque un Y hombre esos sí, y estigmas, es como bien ajá, fuerte también esa noción de como que entre héroe, pero también entre el malo, ¿no? El que va a ser, sí. el que va a abusar, el que Claro. va a hacer algo, pues que también es Sí. parte. Y,
Y desde lo que me ha pasado en el vóley también, en el deporte, ¿no? O sea, yo jugaba vóley, ustedes saben, en la universidad y amigos hombres que jugaban en el equipo, pucha, otros lo veían como maricas, por así decirlo. Al menos esa era la etiqueta que escuchaba que les decían, Claro. ¿no? Lo cual era jalado de los pelos porque no puedes relacionar un deporte con tu orientación sexual, ¿no? Bueno, pero también ocurre esto en el deporte. Bueno, en contraposición están las chicas con el fútbol, ¿no? Pero también va por ahí el cómo la sociedad te etiqueta, de que tienes que ser es más, tienes que ser el que juega fútbol, el que juega bien en las pichangas de Tal cual, chibolo, el ¿no? que mete Todo eso, sí. goles, Claro, ¿no? hasta tus intereses están Y determinados, ¿de acuerdo? Como no te gusta claro, el fútbol, o no te claro, gusta tomar chelas. A mí me da mucha risa, por ejemplo, que a Alfonso le gusta como que los exacto. tragos dulces, y cuando salimos a tomar algo, yo siempre pido cerveza o no sé, cosas más secas, y a él le dan el A él vaso, le dan el vaso, y a mí claro, me dan la básico. copita con la Con las cereza o lo que sea frutitas, que con haya la Con la pedido. frutita. sombrillita, Claro, Claro. la cara de claro. terror del mozo cuando intercambiamos es como que, ¿qué? Claro, y además el hecho de cocinar, algo que también mencionamos en algún capítulo previo, ¿no? Lo interesante es que cuando se vuelve muy profesional ya tipo chef cambia, pero en tu vida cotidiana, si un hombre sabe cocinar es en promedio muy Claro, es raro, una creo. habilidad destacable, Felizmente ¿no? Como, creo wow, que Sí, Tal cual. sí, Hay que exacto, ponerlo en exacto. De altar. hecho, las chicas tienden a decir, exacto, tienden a decir, ¿en serio? ¡Qué chévere! Y en realidad es Plancha, como no tienes súper, o idea lo sea, bien que plancha las camisas. Sí, claro, claro, es... y son simplemente actividades del día a día, ¿no? Que cualquier persona las puede hacer. Tampoco por minimizar, porque no todos sabemos cocinar Ujú. o planchar, o etcétera. Pero, pero no, o sea, se ensalza tanto la etiqueta de que sabe cocinar o sabe planchar, que también tergiversa estas claro, también actividades, es ¿no? Con limitante, respecto ¿no? al género. Totalmente. Exacto. Simplemente porque eres hombre, ¿no? Y que se va Sí, estructurando también desde los juguetes y desde otro montón de exactamente. limitaciones que no puedes, ¿no? O sea, como no puedes hacer esto porque es hombre. Es interesante porque fácil las mujeres últimamente tenemos un poquito más de discurso al respecto Ujú. sobre que no hay juguetes para niñas, pero por ejemplo ese discurso no Claro, está tan claro en no hay no juguetes está para al niños, revés. en el caso de ser hombres, ¿no? Exacto. Y algo súper ahí para ya la cereza es las emociones, ¿no? Nosotras podemos llorar, Exacto. ustedes, los hombres, no. Miren, Que nosotras me han podemos dado un quejarnos. Sí, diagnóstico, perdón, me es han dado muy un amplio. diagnóstico excelente. De hecho, doy fe de todo lo que dicen. Y de hecho han empezado a hablar de algo que es la siguiente pregunta, pero primero les voy a contar una anécdota que justo me acabo de acordar. Yo estaba de chiquito, no sé, tendría pues 10 años, con mis primas menores y empezamos a hablar de el tipo de carreras que podían tener las mujeres y los hombres. Yo no sé por qué hablaba de estas cosas de chiquito ya, pero Oh. bueno, un chiquito raro. Entonces, les decía, actualmente las mujeres pueden ser todas las profesiones que quieran. O sea, y más bien está bien visto porque están ascendiendo y hay todo un reconocimiento a raíz Y además de rompiendo los de la paradigmas. revolución femenina, ¿no? Todo lo que ha habido desde los 70s y demás. Y los hombres un poco no, ¿no? Hay un montón de carreras incluso que no son para hombres y muy pocos hombres se atreven a estudiar o a desarrollar. Cada vez un poco más, pero siempre con un atisbo de un tufillo en la sociedad de que estás haciendo que estás traicionando a la especie, porque estás haciendo cosas que no son hechas para ti Sí, y ¿no? estás yéndote en Mm. contra. Entonces, justo en esa lógica, la siguiente pregunta, y de hecho voy a empezar a responderla yo para hablar un poco sobre el tema, es cuál es la diferencia entre masculinidad y feminidad, ¿no? Una de las cosas que estaba leyendo hace Uf. poco es como las mujeres tienen un montón de cosas que demostrar, pero normalmente no tienen esta carga de demostrar que son mujeres. Son mujeres y ya está, son mujeres. Tienen algún rol y bueno. Pero los hombres tenemos que demostrar desde chiquitos que somos hombres. Porque pues la construcción de la masculinidad es así, es un parámetro impuesto, además que parte a raíz de que el niño tiene una relación muy cercana a la madre, tiene que romper esta relación con la madre, inevitablemente el papá normalmente es el encargado de hacer que esta relación se rompa. El hijo asume que su papá es como el villano de la historia, lo ve como el maloso porque lo ha separado de su madre y además porque seguramente tiene un montón de estos parámetros impuestos de que es jugador, ¿no? Como que sale a sus horas, él se va a jugar fútbol, tiene sus tiempos, su independencia y demás, mientras que la mamá tiene que estar ahí.
Y el niño empieza a generar este rechazo con la madre y entiende que su nuevo modelo a seguir debe ser el papá. Pero el papá es un villano cuando es niño. Ujú, Entonces tiene que coger el rol del villano y tiene que sí, empezar a ser como el villano de la historia, a pesar de que no quiera. ¿Por qué? Porque toda la sociedad le va a decir, tienes que ser esto. Entonces, cuando se habla de cómo es la feminidad y la masculinidad, la diferencia mayor es que la masculinidad surge en oposición a la feminidad. Es ser hombre o ser masculino ujú. es no ser femenino. Esa es la gran, no sé, la gran discusión O sea detrás. que mientras, Mientras que, o sea que mientras más tosco y más, mientras no sé si menos mujer decirlo eres, bruto, por así más hombre decirlo. eres. Ajá. Mientras lo rechazas mejor y actúas mejor el papel, claro, mientras más rechazas el papel de la Más mujer, macho, lo más estás macho. cumpliendo más. Y en el colegio y en toda la sociedad se va a encargar de decírtelo todo el tiempo, ¿no? Es como, ay, está pegado a su mamá, maricón. Maricón que es sinónimo de menos hombre. Claro. No es agresivo, no viene y pelea, ¿no? O sea, es como que no se pone a pelear con los otros, agresivo. En el colegio, no, Marica, marica. En el marica. colegio, si alguien lo estamos Claro. fastidiando de maricón, el profesor, bueno, quizás ya no tanto, pero el profesor lo que normalmente dice es, bueno, defiéndete, o resuelve a la salida del colegio, Sí. Es más, y a tu propio péguense, ¿no? padre. Péguense. Tu papá te Ujú, va a decir, claro, y las mamás también, porque la mamá tiene la carga de que tiene que sí, educarte a hacer eso, a ese rechazo de lo femenino. Y si no lo hace, está haciendo mal su sí. trabajo. Entonces, nosotros como hombres crecemos con esta idea que tenemos que ser toda esta cosa que rechaza todo lo femenino. Que si cogemos una muñeca, maricón. Que si no, o sea, todo es estar constantemente Que si haciendo lloras. un papel, ¿no? Estamos todo el tiempo actuando. Y en este papel que Ujú, estamos actuando todo el tiempo, no podemos ser sensibles, como decían, no podemos llorar, no podemos quejarnos, no podemos evitar una competencia o una pelea, porque eso es totalmente mal visto, ¿no? O sea, como que tus pares lo van a ver mal, porque además lo que hace el hombre es demostrarle a sus pares, ¿no? Entre sus pares se pelea para ver quién es el qué más. Y fuerte. cuando el hombre, de hecho, que cuando ve que puede demostrarlo con otros que no son sus pares, lo hace porque es la manera de mostrarse superior, ¿no? Entonces, una persona que tiene menos privilegios o que es una persona que no está en las mismas condiciones de él, o las mujeres, y los ve como que son mucho más susceptibles a demostrar con ellos que es más valiente, más fuerte y demás, lo va a hacer, porque es la manera de mostrarlo. Y el mundo necesita que lo demuestre. ¿Por qué además? Porque masculinidad es sinónimo de poder. ¿Por qué la feminidad, por ejemplo, las mujeres exitosas en el mundo, las mujeres que son políticas, no todas, de hecho hay un par de ejemplos muy chéveres actualmente, pero ¿por qué cogen parámetros que son medio masculinos, ¿no? Un discurso mucho más serio, la ropa, empiezan a Sí, usar ropa mucho más masculina, el cabello corto, la manera de expresarse, empiezan a usar palabras que son mucho más la violentas, forma de todo vestirse eso también. es porque eso no es lo femenino, eso es lo masculino, ¿no? Y entonces, el poder, si quieres tener poder, tienes que ser un poco más masculino. Y es así, es la manera en la que se relaciona. Si tú eres Es menos, más, sí, hasta lo relacionan con la tal cual. inteligencia Pero al también. final del día, o sea, tú no crees, Ujú, o sea, el hombre no es que realmente, pues, se sepa necesariamente más inteligente que la mujer, sino que tiene que demostrar que lo es. Y es este fucking personaje que tienes que estar todo el día demostrando y que va desde eso hasta saber qué ropa ponerte, qué que no te puedes desgastante. poner ciertas cosas, que no me puedo maquillar, que ya está, maricón, que no me puedo poner un arete, maricón, que no puedo tener el pelo largo, maricón. O sea, todo eso, que en el colegio te obligan a tener el pelo corto, que dices, what the fuck, o sea, si te pones a pensar, ¿cuál es el sentido? Pero simplemente para demostrar que tú eres el hombre y Claro. ella es la mujer. Y además la mujer tiene que tener el pelo largo, ¿no? Pero si tiene el pelo corto no importa tanto, ¿ah? Es como que ya ella lo puede hacer. Pero el hombre no se puede dar esos gustos, ¿no? No sé que ustedes cómo ven o cómo han visto en sus vidas esta relación feminidad-masculinidad. Sí, a ver, yo te hablo quizás de un ejemplo, algo que no me pasó. Cuando yo era, mi papá se dedicaba a lo que es matricería, mecánica, etcétera, él es en Ujú, ese rubro, y pues él maneja muchas herramientas y máquinas y todo, ¿no? Y recuerdo muy claramente que cuando estaba empezando la secundaria, me gusta todo el tema de las herramientas y estas cosas, eh, él decía, ¿no? Yo le decía, papá, yo quisiera estudiar ingeniería mecánica porque siento que esto es todo un mundo lleno así de descubrimiento. Y él me decía que no, ujú. que no, que no, que por favor no. Yo le decía, pero ¿por qué? No, porque te puedes hacer daño, o esto no me decía que no es para chicas, pero me decía cosas como te Claro. puedes hacer daño,
o mejor, algo de escritorio, ¿no? Y hasta ahora a veces lo fastidio. Ya. Tú me dijiste, papá, que no. Pero es interesante cómo incluso a una chica Ujú. también, o sea, le ponen estas cosas. Y otra cosa también que, considerando lo que has dicho, yo tengo un hermano Sí. menor, tú sabes, el último, y creo que incluso el orden con Ujú. el que naces influye Sí. también en cuán masculino puede ser, porque algo que yo veía con él era que cuando a veces pasaba por la universidad y le decía, te recojo, Ujú. no, de verdad no hay problema, él no quería porque sus amigos lo Claro. jodían. Le decían, ay, tu hermana te recoge, que no puedes estar solo. Vainas así, que a mí me parecían estúpidas, obviamente, pero qué increíble. Exacto. Y de verdad, qué duro, ¿no? Para él, porque como que pareciera que estuviese reduciendo su Tal hombría. cual. Y pues no tiene que ver con eso. Pero. Y el tema, bueno, y eso que no estamos hablando del tema sexual también, ¿no? Que muchos hombres se sienten cohibidos por sus apariencias completas. Y de hecho, hablando de esto, es que también en la universidad, bueno, ustedes saben, yo no me considero tan femenina en cómo O me sea, yo visto, creo que en una etcétera, pelea tú me porque pegas, de verdad Diana. no. Yo creo que podría asegurarlo, de hecho. O sea, porque tú además has hecho mucho más deporte, yo no he hecho nada. Más es entre comillas, ¿no? Pero sí. Le meto. Yogi dice fijo, Pero sí, sí. Producción dice fijo, fijo me pega. Sí, es La real. producción sabe. Encima, sí. encima, pero tú eres ¿Y más qué alto tiene que que ver eso? yo. No, te meto cabe, ¿no? Pero Te no, meto pero cabello y digo te el hecho pateo en de el que. suelo. Te violento. Tampoco soy Me mucho más alto que pateas. tú, Diana, ¿eh? Pero es como. Recuerdo que en secundaria yo jugaba Play, etcétera. O sea, era como un poco más. No sé, no era tan femenina, Ujú. creo, en comparación a mis compañeras. Y como incluso eso rebatía en el sentido de si las chicas buscaban a un chico, yo decía, pucha, te deben querer como tú quieres, ¿no? Pero ellos decían, no, porque tiene que ser un machazo, etcétera. Entonces tú también tienes que mostrarte muy femenina para que un Claro. machazo te Porque además hay escoja. este Una vaina así. Estas cuestionamiento a que cosas. un chico le gusta una mujer que no es tan femenina. ¿Eres maricón? ¿No? Como que, ¿por qué te gustan Sí, los hombres, no? exacto. ¿Te gustan todas las características de hombre? No, ese es un Claro. pata. Puta, tú estás con un pata. ¿Qué? No, eso no es una mujer. Ujú. Exacto. Ay, que ella seguramente es la que manda, Claro. ¿no? Y esa es la otra vaina también. Segura ella es la que te mandonea y tú eres el que está ahí detrás, ¿no? O Sí. cosas así que de verdad, o sea, son cosas, reducen tanto la autoestima o la hombría, como le dicen los hombres en general, que es muy dañino, ¿no? Es bien Que dañino además la desde palabra hombría, o chiquitos. sea, ¿cuál es la Y bueno, versión femenina de la palabra hombría? ¿Existe? escucha, escucha, Femenidad. no, No, o sea, femenino, es como que de algo hombría así, es parte de lo que exacto. te define, como en tu género. Y a la mujer no le están diciendo constantemente tienes que mostrar tu. O sea, sí, pues te O pueden sea, decir eres feminidad, femenina, claro, ¿no? está Eres femenina. Sí nos Pero. molesta, claro, sí Ujú. nos molestan, pero tampoco creo que es tienes que tan, comportarte como señorita y tienes que Claro. ser casta, Como pura. O sea, señorita también sí. tenemos esa Como misma señorita sí, demanda, totalmente. ¿no? Sí, sí, sí. solo que de Hay una ustedes, O sea, pero sí característica. tiene el término, se llama feminidad. Pero para eso es masculinidad. pero sí considero que con los La hombres son, hombría es otra. No es la ajá, mujería, digamos. ajá, la hombría es Cierto, tienes como razón. Una cosa es ser masculino, femenino y. es como Ujú. más Claro. tosco, Quizás, claro, no hay un término ajá, con tanta carga valorativa sobre lo Exacto, que exacto. comentaba Alonso hace un rato sobre el tema del poder y este tema de demostración, que es como que sí, bastante estructurante en la forma en sí, que los hombres se piensan y son socializados, ¿no? Porque, pues, o sea, de hecho, como que como lo que decía Alonso, a mí me parece súper interesante esto respecto de cómo generas un montón de ideas que te hacen pensar no vulnerable, ¿no? O sea, como que te hacen pensar que las sí, emociones, la emocionalidad, que es parte de la naturaleza humana, es algo como que negado para tu género, ¿no? Y efectivamente, pues eso conduce a cosas como que los hombres son más propensos a sufrir de depresión, a suicidarse, de hecho son más propensos a cometer actos de violencia porque no tienen muchas herramientas para explorar otras formas pues no sé, pues mostrar su emocionalidad porque han sido como que limitados a un nivel, pero así como que terribles de muy prácticamente pequeños sobre castrados. esos temas, ¿no? Y claro, y Ujú, además pensados a como que siempre estar demostrando poder, ¿no? Y de hecho, pues eso marca la forma en la que te relacionas con todo el mundo, ¿no? O sea, la forma en la que crees ujú, tus relaciones, en las que, pues no sé, todas estas ideas absurdas como de que tengas un montón de chicas o no sé, ujú. pues que no te puedas como que conectar con alguien porque si eres como romántico o algo así, eres como medio huevón, entonces como
empieza como que a estructurar la forma en la que te relacionas con todo, incluso hasta con tu familia, ¿no? A mí, por ejemplo, bueno, mi papá es una persona que es un ser estructurada dentro de las ideas de hombre macho y todo esto, a pesar de que sí es así como que handyman y handyman gigante además, y le gusta jugar fútbol y ese tipo de cosas, pero también es como, le gusta coser, le gusta como bordar, mi papá me bordaba Ujú. mi uniforme, le gusta cocinar, ¿no? Entonces como que siempre en mi casa no ha habido como que una diferencia tan dura de ese Ujú. rol. Y de hecho a nosotras como hijas, y yo tengo una hermana, nos llevaba a jugar, a ver fútbol, nos llevaba a sus partidos, porque pues era como que no tenía mucho corte del tema de intereses, pero este Claro. tema de la emocionalidad es algo que sí creo que sí ha sido como muy estructurado en este rol de como nunca mostrarse vulnerable, ¿no? Y me acuerdo que cuando falleció su papá, que es mi abuelo, mi papá fue la primera vez y creo que la única vez que lo he visto llorar, o sea, y además lloró así como que en silencio un par de minutos y después como se Es puso duro. tranquilo y ya acabó, ahí acabó toda su emocionalidad al respecto de algo súper Ujú. terrible, ¿no? Que se muere tu papá. Y de hecho como que es algo que cuando yo lo veo como, por ejemplo, cuando se pone muy sensible o algo parecido, como que su rol es como que escapar o Sí. hacer una broma o salir a ese otro lado, porque en verdad no tiene como que manera de sentirse cómodo, sintiéndose como emocional, ¿no? Y claro, imagínense el pobre señor viviendo con tres mujeres, entre ellas yo. El tema del ser Yo protector, ¿no? Ahí también Sí. entra el tema claro, de su que rol es los como hombres que tienen no que voy a ser proteger. vulnerable, no voy a ser dramático, no voy Exacto. a, o sea, como que total contraposición a este rol que tiene su esposa y sus dos hijas en casa, ¿no? Y como que muy limitado, muy controlado y que Ujú. bestia, que triste tener que vivir así, ¿no? Sin conectar con lo que sientes en profundidad, que wow, espero, en verdad, una cosa súper, súper dura. Sí, y como creo que les decía yo el otro día, pero es como vas a un funeral y el rol es básicamente mujeres llorando y hombres consolándolas. O sea, y no se pueden dar, no te puedes ni Sí. siquiera vivir un luto, como decía Angie, ¿no? O sea, no tienes ni esa capacidad. A mí me pasaba en el colegio, por ejemplo, que yo con las chicas sí era un poco más retraído, de hecho todavía lo soy. Les decía que Angie me vino a traer algo ayer y yo estaba como medio incómodo, porque es como me está dando ayuda, ¿no? Como que es algo raro y es algo que a lo que no estamos acostumbrados. Y es como que yo lo pensaba mientras lo vivía y decía, puta madre, o sea, como que está tan metido en mi cerebro que el que alguien me ayude, o sea, incluso mi mamá, ¿no? Te infantiliza, Qué te infantiliza, o Claro, fuerte. sea, no tú querer ser sientes débil, no querer nuevamente ser el débil, el cuidado. infante, ¿no? Y es, por ejemplo, no sé, mi mamá me ha estado trayendo comida porque me operaron, ¿no? Hace un mes. Y yo decía, bueno, me está trayendo comida, pero porque estoy operado. Entonces hay una justificación, Porque ¿no? no puedes Pero pararte, todo eso son claro. cosas que pues las tienes ahí constantemente. Felizmente, por ejemplo, en mi colegio sí me pasó que yo sí tuve la capacidad o en todo caso la intención de ser sensible con mis compañeros hombres, con mis pares hombres. Ellos, si alguno me está escuchando, recordará que yo en los retiros espirituales era el que me paraba en medio, hacía un discurso, me ponía emotivo. Y de hecho todos los hombres se soltaban mucho más. No era el único, para ser muy sincero. Y yo y mis compañeros del colegio hombres tenemos una relación bastante distinta. O sea, como que hubo mucho menos violencia en mi promoción, digamos, que en el resto, porque éramos mucho más sensibles. O sea, en mi promoción también los chicos jugaban vóley y no les importaba tanto. Y yo siento, por ejemplo, que veo hombres mucho más felices de mi promoción comparándolos con otras, porque además son más creativos, se han dado la posibilidad de renunciar a sus trabajos para hacer otras cosas, que todo eso no está bien visto, no está bien visto en un hombre tiene Claro, que seguir el no. camino del hombre Porque proveedor. un hombre tiene que Exacto. proveer desde sus 30, claro. Y... Y Alonso, aprovechando lo que mencionas de Ujú. violencia, y entraríamos a esta siguiente pregunta de cuál sería la relación entre masculinidad y Ya. violencia. Porque eso es la violencia entendiéndose obviamente de sus diferentes ramas, ¿no? Psicológica, Yo voy a hacer física una intro y aquí y siguen etcétera. hablando y luego puedo complementar, pero es que hay una teoría genetista que dice que el hombre, por su ADN y por el tipo de hormonas que tiene, es más propenso a la violencia. Esa Ajá. es una teoría. Nada más la suelto y a ver si ustedes la reafirman o no. Más propensa a la Es violencia. una teoría Mm, biologicista. supuestamente de lo que ven las noticias, de más que nada por los casos de violencia contra mujeres, ¿no? Que es lo que más resalta. Siempre es como que el hombre reacciona aparentemente mucho más rápido, sin racionalizar tanto la causa. Y es como que tiende a, no sé, a golpear o a gritar o etcétera, ¿no? ¿Por qué? No sé. Siempre está como que la mujer supuestamente, las mujeres le damos un poco más de vueltas a la cabeza y los hombres son como mucho más
de reacción, ¿no? De una vez más, ¿por qué? No tengo idea. Siempre se generaliza, Ya. como dices. Bueno, yo como buena Lo que he escuchado. socioconstructivista, Bien, como buena bien. maestra socioconstructivista, en realidad yo sí creo que tiene que ver mucho más con los roles y la socialización y las cosas aprendidas, ¿no? O sea, como que justo lo que dice Diana es parte del rol aprendido de como que ser mujer y de estar como que más consciente de los otros y como que cuidar más, como que, o sea, tener una lógica como de cuidado desde muy, muy pequeño y además estar acompañado de lógica de cuidado hasta muy grande, ¿no? O sea, como que siendo mujer siempre te pueden como que cuidar y no está mal visto que seas vulnerable o que seas sensible o que seas débil, es más, incluso como que a veces es lo correcto, lo deseable en tu rol de señorita. Entonces, como que creo que eso sí estructura muchísimo la reacción que tú puedes tener respecto de manejar el estrés, manejar la ira, manejar la cólera y pues efectivamente incluso hasta manejar el cuerpo, ¿no? O sea, como que a los niños se les permite jugar mucho más violentamente, se les permite ser Sí, como que mucho más toscos, más duros que a las niñas, que cuando hacen eso como no pueden, ¿no? Entonces también desarrollas una habilidad física de interacción que pues es totalmente diferente que la que tienen las niñas. Y que a eso Eso es pues muy le sumas cierto. como que el tipo de deportes, el tipo de roles, Exacto. el Exacto, por todo el este tema de deporte. sensibilidad, todo el tema de que no tengas otras estrategias de manejo que te permitan ser más regulado, pues yo creo que sí, tiene que ver con un tema más no tanto de naturaleza, sino más de nurture, como de cuidado, de Claro. socialización. O sea, piensa que en el colegio, desde que eres chiquito, lo que decían de los deportes, ¿no? El hombre juega fútbol, que es un deporte que puede ser medio... A sus ver, tiene marcas algo de son... colaborativo, pero tiene mucho de competitivo y tiene mucho Sí, de contacto. De hecho, en Claro, de Latinoamérica, pues tenemos fuerza, el fútbol, pero Es que luego tienes el fútbol americano en otros claro, o el países, rugby. sí, o el claro, el rugby, donde rugby. ahí sí se sacan la ajá, mierda. O sea, como que ajá. literalmente no Es solo se que, les permite a los hombres ser más violentos, sino que se les incita a ser más violentos a través de todas las prácticas que tienen. Te ujú, hacen hacer deportes además para construir un cuerpo masculinizado, entre comillas, porque, a ver, yo no tengo un cuerpo masculinizado, me siento muy feliz con eso, pero, y por eso también seguramente Diana me pegaría, pero porque yo nunca a ver, No, estoy poniendo ejemplo, ¿no? A ver, ya igual sé, si ya quisieras, ¿no? sé. Normal. Bueno, cuando termine la pandemia tendremos un en vivo en el cual En vivo, vamos a ver. probaremos esta teoría. Pero en general, por ejemplo, yo que he rechazado eso, porque yo nunca he practicado fútbol, ¿no? O sea, no sé, un verano creo que me obligaron porque mi hermano quería, pero que he rechazado todas esas cosas, no estoy en esos parámetros porque nunca me he metido en eso y de hecho la competencia nunca ha sido lo mío, al menos la física. A mí me gusta competir en un montón de otras cosas, intelectuales Es y que, no sé, me gusta hacer otras cosas, pero ni siquiera ya ni me gusta competir tanto. De hecho, con la impro, por ejemplo, aprendí a hacer cosas mucho más colaborativas que a las mujeres les enseñan un poco más ujú, hacer cosas que son mucho más de construcción social, de que hacemos, no sé, el baile, ¿no? Nos juntamos a bailar, a hacer una sí, coreografía, no sé, las cintas, mil cosas que a los hombres más bien lo tenemos rechazado, o sea, no sí. podemos ni siquiera intentar o meternos en ese ámbito porque somos menos hombres, No, y Es que, totalmente, porque ¿sabes? además se estructura la forma en la que te relacionas, porque por ejemplo tal las cual. niñas pequeñas juegan a través de la interacción y del diálogo, o sea, juegan con roles, Ajá. Ujú. conversas, ¿no? O sea, como que además luego eres como, ay, las mujeres chismosas que entre ellas todo el día hablan, pero los hombres como que no tienen ese tipo de espacio porque están limitados a juegos o Construyen actividades. historias con muñecas, con cosas, van armando, ¿Sabes? Exacto, y ¿no? eso te ¿Sabes? permite ser Ahí, empático, ahí sociable, Sí. solamente otras un par habilidades de que las chicas cosas. no tienen. Un par de cosas. El deporte, El deporte de por sí te hace competitivo y lo digo porque hago deporte desde los Ujú. 9 años en liga. Entonces yo de verdad, yo soy bastante competitiva y a veces ya mucho en algunas y cosas. No ha dormido y y está con 2 litros de coca encima. Hasta compite contra ella misma, Dios. conmigo. Ya, conmigo misma. No, y le digo porque Con nosotros a veces, es como en que los grupos de WhatsApp. tus entrenadores, o sea, te meten el chip de que, oye, tienes que ganar. Y ya, es en equipo, lo que tú quieras, pero tienes que ganar. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué no hacemos? Y etcétera. Entonces, más allá, ahí creo que más allá de Pero género los deportes, o de la ¿desde orientación cuándo en son de sí, mujeres? pero, pero es que ahí iba, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes deportes que son como femeninos, masculinos y mixtos, por así decirlo. Entonces, justo lo que decía Angie, hay actividades que son exclusivamente de mujeres y que curiosamente son bien delicadas y no sé por qué. Y tienes estos otros deportes donde son poquito, tienes estos otros deportes donde son un poco más toscos, por así decirlo, y donde justamente los hombres tienen marcas en las rodillas, en los brazos, en cualquier parte y son sus marcas de guerra.
yo lo veía mis marcas de vóley como marcas de guerra, pero mi madre, por ejemplo, me decía, oh por Dios, no, en realidad mi madre no tanto, mi abuelita o algunas tías, oh por Dios, las marcas en las rodillas, cuando use un vestido se la va a ver horrible. Entonces, hay construcciones detrás, ¿no? Es una mezcla de en sí de la naturaleza del deporte más el hecho ok, si te metes, ¿cuáles son las Pero consecuencias piensa de que los también? O deportes sea, va por han sido esos de dos hombres lados. siempre. O sea, las mujeres han entrado a los deportes Ah, bueno, luego, y esa ha sido su manera, la sí. liberación femenina y demás. Han ido Y ingresando sabes, y ahora ellas también hacen eso. Pero sí, antes todo ha sido diseñado en la estructura del hombre, porque el deporte era la manera de demostrar, era una de sí, las muchas maneras de demostrar tu hombría, ¿no? Entre ellas, tener a las mujeres sí, como bien para intercambiar. Y de hecho, por eso a claro, veces ganar un deporte era ganarse a la damisela, ganarse a la mujer, porque era el premio, pero al final era el hombre demostrando, tratando de demostrar lo que sí, sea, y dejando su vida si era sea necesario, macho, para macho. demostrar, o sea, un hombre prefería morir demostrando que era un macho y que lo dio todo como macho, a vivir como un cobarde o incluso que perdiera algo, se podía No, suicidar, de hecho, después. O sea, se podía matar por sí, el honor perdido, ¿no? sí. Oye, y ahí el host consulta, por ejemplo, la relación de los hombres con el alcohol, Ya, mira, porque también esa es otra, ¿no? sí. Si tú no aguantas, Sí, eres pero hay dos un, cosas, un porque pollo y el cualquier otra alcohol es cosa una de más. las cosas que libera al hombre. A ver, leí un libro que te decía que qué curioso es que vayas a un bar Sí, y solo cuando están con un nivel de alcohol suficientemente alto, los hombres se empiezan a abrazar, amigo, te quiero, ¿no? sí. Cosas que jamás lo diría sin eso y que además que es una excusa para luego decir, Angie está súper colgada, seguramente está diciendo en el audio cosas súper interesantes, de hecho se cayó, pero seguramente seguirá Sí. hablando. Bueno, volvió, Ahí volvió. viene, viene. Eso, los hombres necesitamos muchas veces de eso, del alcohol, de otros estupefacientes, para ser cariñosos. A mí me pasa, siendo muy sincero, o sea, yo las veces que me puedo acercar a mi mamá, decirle, mamá, Es te cierto, quiero, confirmo. son las veces que quizás he tomado un poco y a veces también es una excusa o que me ayuda un poco a expandir esos chakras, porque es así, porque es un rechazo a eso y es la justificación, ¿no? O sea, y lo vemos desde tiempos ancestrales. Y luego también es todo el aguante, ¿no? El que aguanta más es más macho. El que, mira, por qué creen que Sí, los niños, los adolescentes, y esto lo ves desde películas así de hace 1000 años, que se comparan, quién la tiene más grande? Porque también es como muy animales, quién la tiene más sí. grande es el macho Esa era mi alfa. siguiente O sea, pregunta. todas estas Ujú. cosas van marcando quién es el dominante en el grupo, ¿no? Y al final la violencia, o sea, termina quedando ahí porque estás queriendo Y competir ahí entra en siempre violencia y en sexual todo. Y también. de hecho justo Ujú. lo estaba viendo en una clase el otro día de la cantidad de hombres que hemos sufrido violencia sexual y de muchos tipos, ¿no? Yo lo he pasado y más de una vez. Sé además por qué o creo saberlo, porque yo nunca he querido demostrar que soy como violento ni nada. Y creo que incluso en mi lenguaje corporal se nota y el hombre lo nota, ¿no? También se da cuenta, este es un tipo que está mucho más, no sé, sin defenso si quieres. Y pues cuando yo empiezo a hablar de ese tema, la cantidad de amigos que sobre todo tomando o en algo me empiezan a contar que eso es algo súper común. La metida de mano en el colegio. Hay historias del chico que tiene que tiene, no sé, más tetillas, ¿no? Tiene más pronunciadas. Chicos que se tienen que operar También, ¿verdad? ¿No? Por el porque les peso. cogen, porque, ay, tienes tetas, tienes más Ujú. culo, te cojo el culo, ¿no? Hay más violencia, te empiezan a tocar porque estás cogiendo rasgos más femeninos y deberías rechazarlo, ¿no? Muchos hombres, por ejemplo, rechazan su cuerpo por eso y terminan haciendo ejercicios y volviéndose super fit Ay, porque no. no pueden ser más femeninos. Y vienen con toda esa carga. Y entonces en esa lógica tú vas aprendiendo que tienes que ser violento para defenderte. Tienes que ser violento, si no, Y, pierdes. y Alonso, y mezclando justamente todos estos temas, cuando los relacionamos con el amor, lo Ujú. digo por los últimos casos que hemos tenido de violencia, de asesinatos a mujeres, porque fueron rechazados ellos, ¿no? Por ellas. O sea, Sí. ¿qué tipo? Ahí también hay Claro, arquetipos, ¿no? es Sociales esta dentro de historia, por ellos. ejemplo, Ujú, del soldado caído. El soldado caído que es la ujú, burla de la sociedad y la burla entre sus pares, ¿no? Soldado caído porque lo rechazó una mujer. ujú. Un hombre no debe permitir que una mujer lo rechace. Si lo permites, simplemente eres menos hombre y no eres una persona a la que le permito siquiera verla Sí, como par. de verdad qué mal Entonces, con tengo eso. que lograrlo de cualquier forma. Y si no lo logro, pues a esa mujer tiene que aprender su lección.
y tiene que aprender de que nunca más le puede volver a hacer eso a Sí. un hombre porque yo he decidido que quiero estar contigo y te termino tirando ácido o gasolina en un transporte Y público, lo que te, pasó hace y poco, te ¿no? enciende, O exacto. quemándote la cara o arruinándote y desfigurándote para demostrarte y que te quede grabado de que tú, mujer, no me puedes hacer eso. Tú no puedes siquiera insinuar. Y Ujú. además, o sea, yo lo sé porque cuando a mí me han dejado, pues el sufrimiento seguramente yo lo he canalizado llorando y escribiendo poemas porque soy un poco distinto, pero sabía Y todo lo canciones. denso, sí, además de canciones, seguramente, pero todo lo intenso y todo la presión que tenía alrededor viendo como que me han dejado, o sea que soy menos hombre y todo el cuestionamiento, ¿no? Soy feo, seguramente yo no soy tan masculino, me tengo que poner mucho más fuerte, debo entrenar, debo hacer cosas para que la mujer además le guste, porque mucha de la sociedad también está buscando tener este hombre, y no solo las mujeres, sociedad, porque dentro de la Aceptación. comunidad gay es lo mismo, ¿ah? Están buscando que el hombre sea más masculino, tú ves en los perfiles en Grindr que dice solo masculinos, gente que entrene, no femeninos, ¿no? Yo también en mi perfil todo lo contrario, ¿no? Que dice, no machos, no masculinidades frágiles, pero te juro que es constante, o sea, es como que te están diciendo sé violento, sé violento, sé violento, sé violento. Es una justificación, ni cagando, porque tú te puedes dar cuenta. A ver, yo no soy el único, Y digamos, en mi grupo de amigos, creo que todos felizmente tenemos eso, y Yogi que está escuchando sabe que no solo yo no lo tolero en mis amigos, además mis amigos felizmente no lo son, pero yo vi un acto de violencia de cualquier tipo y esa persona está baneada, o sea, no la vuelvo a ver, sea de lo que sea, porque claro. o sea, no lo concibo. Y sé que no es algo en lo que estás atrapado. Y puedes contarme la historia que quieras que te pasó de chibolo, que te hacían bullying. Mira, terrible, ve a un psicólogo, pero no es la forma de canalizarlo. Y Alonso, una Han ya pregunta, vuelto, ¿eh? Han ya vuelto porque por si acaso. recuerdo muy claramente, sí, han ya vuelto, han ya vuelto. ¿Ah, sí? Recuerdo, Ah, bien, bien. recuerdo, no sé si ustedes estuvieron en esta fiesta de la facultad, una fiesta roja, ¿no? Así le decimos. Que había un pata, que era creo, no sé si sociólogo o politólogo, que salió con dos flacas y se agarraba una y se agarraba otra al mismo tiempo. No sé si se acuerdan Era de él o yo. si estuvieron No, en esta mentira, no era yo. fiesta. No me Mi acuerdo. pregunta entonces va si tú crees que las mujeres alimentamos también estos arquetipos o estas construcciones que los hombres tienen en el sentido de autoviolentarse, ¿no? ¿Crees ¿Tú que qué también crees, Angie? ayudamos en A eso ver, con que esta? conteste Angie. Yo, bueno, de hecho, cuando estaba en Escocia, uno de los programas que trabajaba en la universidad donde estaba estudiando y trabajando, te veía justo este tema, porque, bueno, en Escocia hay todo un tema sobre el tema de la violencia, que es así histórico, además, con el tema de los clanes Ujú. y el alcohol, así que, pues, estaban trabajando un tema de reducción de la violencia y los apuñalamientos desde la mirada de la adolescencia y la niñez, y de hecho trabajaban con niños pequeños y trabajaban con adolescentes, y había un estudio que estaba haciendo en la universidad sobre qué tipo de chico preferían las chicas, o sea, como que a quienes elegían para salir y Ujú. todas, o sea, de verdad era así como que 90% elegían a los chicos que eran como que así, masculinos tóxicos, ¿no? O sea, como que fuertes, violentos Ujú. o no sé, como Oh. que cero vinculados a algo femenino, ¿no? Y de hecho era como que una cosa como que bastante interesante porque eso pues obviamente alimentaba en esos adolescentes tratar de ser así, ¿no? Y si no eras así, pues obviamente no conseguías salir con ninguna mujer en ese espacio. Y claro, obviamente Claro. todo lo que habían avanzado con los niños más pequeños se revertía en ese momento, pues donde es la validación social y sobre todo la validación de pareja o de relaciones es súper fuerte en la adolescencia, ¿no? Entonces, de hecho, es algo que también se valida, ¿no? Quizás Ujú. cuando somos adultos somos un poco más conscientes de eso y más abiertos, espero, pero claro, siendo adolescentes puede ser algo sobre lo cual haya mucha validación, ¿no? Y como hablábamos al principio, también mucha referencia, ¿no? O sea, si pensamos como que quiénes son o sea, cómo se estructuran las películas o las series, Ujú. que Tal yo cual, siempre hablo de media porque de hecho nos influye un montón, ¿no? O los sea, como que personajes, quiénes quiénes son los ganan, quiénes héroes. pierden, claro, los personajes que son los héroes, los que tienen a la chica, lo que sea, siempre es como que el hombre que es más masculinizado, más pensado en este parámetro también, ¿no? Y de hecho eso también lo refuerza un montón. Justo ahora que estaba viendo Friends Ujú. The Reunion, ¿no? Con todas las taras que tiene Friends, tenemos estas cosas como, no sé, a un Chandler que no era nada de eso, justo era este hombre mucho más vulnerable y demás, y que Sí, de hecho hay un montón de partes, yo creo que me sentí identificado con él en un montón de episodios,
seguramente por esta cosa él te decía, ¿no? Pero ¿por qué siquiera me eliges a mí? O sea, la gente cree que soy gay, hay un episodio en que la gente cree que él es gay, pero es real porque son Sí, cosas que te pasan y mira, a mí no me ha pasado increíblemente, pero también creo que como ya era muy evidente que era gay, más bien la gente lo negaba y no se iba por ese lado. Pero en todo caso, no sé, a Yogi le ha pasado porque Yogi es mucho más sensible, a pesar de que seguramente Yogi te mata porque es súper alto, y fuerte. Pero más allá de eso, como que es algo constante, ¿no? Y el hombre también pues trata de cumplir o subirse a ese nivel porque y además si no vas a ser menos poderoso y ya estás como medio destinado a que ya, nunca voy a ser gerente, por ejemplo, nunca voy a ser el jefe de una empresa. A mí me pasó cuando llegué a Ecuador, yo llegué con esta cosa de sensibilidad, no sé qué, la, y mi par era todo lo contrario. Lo puedo decir con todas las letras, era un tipo nefasto, además, una de las pocas personas de la que no quiero saber nunca en mi vida porque era terrible, un macho como que se reunía con las chicas en la oficina y las chicas todas salían llorando por la manera en la que se dirigía a ellas, porque era así, y entonces yo era toda la antítesis y trataba dame normalmente su nombre, lo busco. de demostrar como que mira este tipo, ¿no? Este tipo ha venido acá y está casi como, es menos hombre, un poco que me toleraba porque era gay y tenía que ser progre, pero es así, o sea, es la batalla constante. Y no sé, o sea, son cosas que se repiten, como dice Angie, está en las series, en las películas, no sé, en algún momento yo también dije, ya, chao, o sea, no voy a seguir tratando de estar con alguna chica. Eso no me hizo maricón, digamos, siempre fui maricón. Y además, maricón poniéndolo porque yo también ahora me cuestiono qué tanto eso me ha hecho a no experimentar más con chicas. De repente, quién sabe, porque yo también tengo esta teoría de que todos somos bisexuales. Entonces, de repente también ha influido un poco, ¿no? Y ya me ha metido en ese lado. A ver, que me voy a construir ahora en mi orientación sexual un poco difícil. Pero de cualquier forma, todas esas cosas influyen, ¿no? Y es difícil, es una carga Ujú. jodida, como antes de pasar a la última pregunta, como quería cerrar porque lo saqué el otro día también en mi clase, yo cuando puse la única denuncia que he puesto por violencia, que fue cuando yo estaba en Ecuador, súper curioso porque para poner una violencia de acoso sexual la tuve que poner en la Fiscalía de la Mujer. Porque el sistema no está preparado para un hombre denunciando a otro hombre por violencia de cualquier tipo, violencia sexual. Eso no ¿En existe, no existe. O serio? sea que violencia es, me pegó, nos metimos una mecha, ¿no? Me metió un balazo. Pero no es que me tocó. Tú vas a una comisaría y le dices eso a alguien, te va a decir, ¿qué carajo me estás hablando? ¿Qué protocolo te saco? No existe, no hay Wow. protocolo. No hay de dónde sacar, no tengo idea. Es más, fácil se No, burlan de ti, ¿no? Yo estoy segura que empezando, aquí la policía se burlaría empezando, o de sea, ti. si yo, mi primera agresión, que fue a los 17 años, yo jamás, o sea, pensar en denunciar era la muerte social para mí. E iniciando por eso, la muerte de mis padres porque Claro. hicieron algo mal, de que yo hice algo mal, que ya no soy hombre, fin del juego, ni siquiera soy maricón, ya no soy hombre, porque permití que eso me pasara. Todos los hombres callamos por eso. ¿Por qué no se habla del tema de la violencia sexual contra hombres? Porque es un tema invisibilizado, porque ningún hombre se atreve a hablarlo. Y es así de Es jodido. cierto, esto es cierto. Y bueno, Angie tenía la última pregunta porque Sí, estamos que Sí. sí, porque ya, ya, Pero ya, en ese ya- tono, ¿creen que esto está cambiando y que la generación de cristal está reformulando sus ideas sobre las masculinidades? Mm. Sí, ¿Sí? ¿Tú sí, crees? yo creo, miren, no, o sea, tampoco, también hablo desde los círculos que veo, ¿no? O de lo que leo y etcétera. Creería que sí. No es que hayan cambiado todo, o sea, creo que están en los primeros pasos en el sentido de que veo hombres más libres para, de todo lo que hemos hablado, para dejarse crecer el pelo, para llorar, para decir lo que sienten. Veo hombres más libres en el sentido de que las actividades cotidianas como cocinar o planchar ya no son como cosas Ujú. extraordinarias, sino simplemente temas de cosas que uno tiene que hacer para poder vivir bien o tranquilo. Eh, y veo en los más jóvenes, más que nada, eh, que hay mucho respeto también con la mujer, para Ujú. con la mujer. Con respecto a nuestra generación, no nuestra edad, el grupo Claro. etario, que son los 30, los de 20, creo que hay mucho más respeto. Y definitivamente, si hablamos de los grupos mayores, no tanto, ¿no? Entonces yo creería que sí, hay algunos Ya. pininos, al menos si es que hablamos de estos primeros grupos. Yo creo dos cosas. Uno, tenemos una primera generación, si queremos, de adultos mayores
que llegan a perder el poder, porque básicamente cuando pierden el trabajo se jubilan y demás, y ya no son además los proveedores, por ejemplo, porque también estaba leyendo sobre Sí, claro, la les masculinidad en la duele tercera edad, y vienen estos jóvenes, sus nietos, sus hijos, a cuestionarlos y decirle, a ver, tú cállate, tú ya no opinas y demás. Tienen dos caminos. Uno, también. frustración, violencia, que hay muchos casos, además de violencia en la tercera edad, y de rechazo y de volverse antisociales, además de no poder interactuar con otros adultos, de pensar que están perdiendo el tiempo, de una frustración terrible de saber de que ahora qué es de mi vida si ya no soy el proveedor. O el otro camino es darse cuenta, ¿no? De Ujú. hecho, mucho abuelo ahora se acerca a sus nietos con una sensibilidad distinta, ¿no? Son más cariñosos y demás. Y esos son como los dos caminos, Sí, por un lado. Y por otro lado, tienes razón en lo que dices, Diana, que sí, estamos pero estamos en la superficie, ¿no? Yo siempre les digo que para resolver todo en el sistema tenemos que ir desde la base y destruir la estructura del género. Y evidenciar un montón de cosas, porque de ahí parte todo. O sea, destruir, imagínate, destruir. ¿por qué existe por qué siquiera existe el capitalismo, digamos? Sí, O sea, por este afán de competencia constante que parte de estas competencias primitivas de hombres. O sea, vayamos por ahí, sí. o sea, de todo, en cualquier lugar donde veas algo de violencia y demás, parte de ese hombre frustrado que no ha podido ser cualquier cosa, sino que ha tenido que ser, cumplir ciertos parámetros. Y hasta que esa idea no se deje de generar, no va a cambiar, porque así como yo quisiera y soy medio de Ajá. construir o estoy en proceso de construcción, hay cosas que son ya muy difíciles para mí quitármelas, ¿no? O sea, ideas que me ¿Sabes? rondan, inseguridades que aparecen, que Sí, igual me hacen, exacto. Cuando no se sé, trata de mostrar mis empleo, vellos en el cuando pecho se para tra- verme más masculino, ¿ves? Literalmente. ¿Sabes? Cuando se trata de empleo o del el rubro económico, como justo señalas, hay un tema muy grande ahí porque los hombres, al menos veo que no todos se dedican a algo que les gusta o que quieren por el simple miedo de que no van a poder proveer a futuro a sus Ujú. familias porque ellos definitivamente van a ser las cabezas de las familias y van a mantenerlas y etcétera. Y es como, es, no sé, me da Como mucha pena Chandler, porque ellos te como Chandler limitan en Friends, tanto cuando como renuncia a su Chandler. trabajo súper poderoso para ser Claro, publicista y claro. cumplir sus sueños, ¿no? Y el tema también que va por el hecho de que si su mujer gana más, o si la esposa, mejor dicho, gana más, pucha, no, que van a decir, no, no solamente lo que van a decir los demás, sino cómo él se siente con respecto a sí Humillado, mismo. totalmente, Se sienten humillado. mal, Y se lo sí, recuerdan, porque se lo qué recuerdan todo el fuerte. tiempo, ¿no? O sea, se lo recuerdan en el almuerzo familiar sus Sí, hermanos. Tu esposa trabaja, Como a ¿no? Julio Como Guzmán, a Julio Julio. Guzmán. el mantenido de la política, O ¿no? sea, yo me acuerdo cuando era chibolo en mi familia y mi mamá trabajaba y era como que la única que trabajaba de todas las esposas de los tíos. Mis tías, súper bien, las quiero un montón. De hecho, una de ellas luego empezó a trabajar y paró la olla un montón y pucha, la quise muchísimo porque lamentablemente ya no está. Pero mi mamá era la que trabajaba y además como trabajaba tenía como el derecho a hablar. Y a veces, o sea, se burlaban de ella, mis tíos, se burlaban de mi papá a veces se paraba, simplemente se iba por allá a dormir porque era intolerable para mí incluso. Yo a veces de chivolo, 9 10 años, me paraba contra mi tío, que, bueno, no es mi persona favorita del mundo, a decirle, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué te metes con mi mamá? ¿Qué te ha hecho? Pero simplemente porque quería hablar, ¿no? Pero el hombre no se lo puede, o sea, no lo tolera, es como que, puta madre, o sea, Qué ¿qué estoy haciendo mal. mal, no? Y no es algo que simplemente, pucha, lo quieras Ujú. hacer de mal, o sea, seguramente si ya eres consciente, sí, pero puta, lo tienes tan metido, tus mamás te lo dicen también, porque las mamás son cómplices muchas veces de eso, Sí, también, y que esta generación, pues, o sea, sí. con la educación, y ahorita voy a dejar a Angie para que lo explique un poco más, pero, o sea, con la educación Sí. que nos viene, con todo este rechazo a la ideología de género, entre comillas, que ya episodio 2 creo, escúchenlo, este, ¿qué nos espera? Realmente, ¿qué nos espera? O sea, ¿qué le espera a nuestros hijos e hijas? ¿Van a seguir creciendo Nuestros así? hijos. Bueno, de hecho, yo coincido con ustedes de que efectivamente hay algunos avances en el tema de hacer un reclaim más distributivo de algunos roles, donde pues hay una mirada de funcionalidad, por ejemplo, en los roles de la casa y no sé, en los roles como un poco más compartido y quizás un poco más Ujú. de tolerancia en algunas carreras también que se abren como que camino en el caso de los hombres. Pero sí, una cosa que me preocupa mucho y que de hecho pasa en otros países, es una cosa que vi en un estudio en Australia, por ejemplo, que se habla de los left behind boys, como los chicos que se quedaron atrás, porque Ujú. todas las políticas que hablan de género siempre priorizan el tema de mujer.
Entonces, como a las niñas les podemos decir como que sí puede ser todo, puede ser Tal empoderada, puede cual. soñar, y a los niños no. Ujú. Entonces, como que, de hecho, por ejemplo, ese estudio era un estudio sobre cómo en Australia con el tiempo, habían hecho como que un estudio transversal de rendimiento de aprendizajes en matemática, que es una área que supuestamente siempre es como tradicionalmente de hombres, y justo estaban midiendo si las mujeres con este tipo de empujes de políticas de género estaban como que mucho más vinculadas a ese tipo de áreas y a rendir mejor en esas áreas. Y pues sí, efectivamente había un efecto, pero más bien el otro efecto era que los niños empezaban a decrecer, porque la atención de las maestras y ¿Ves? de los maestros era como decirle a las mujeres sí puedes y a los niños como nada, ¿no? Entonces como que no reforzabas en ellos otro tipo de roles como ¿verdad? Que también Ujú. se sientan en agencia. Y de hecho, o sea, una cosa que hemos visto un montón cuando trabajaba en el Ministerio de Educación, por ejemplo, todas las cosas que eran participación, los concursos, la mayoría de las personas que participaban eran chicas, ¿no? Entonces también como que va generando ciertos como que roles que ya se empiezan como que a negar, y es una cosa como extraña de pensar políticas de equidad en género que no incluyan el tema de masculinidades, ¿no? Y como que no trabajan el tema de nuevas masculinidades, transformaciones, y pues son cosas que son muy duras y que están como muy metidas todavía y que no están ni siquiera en la discusión, ¿no? En la discusión cuando hablas de educación de género la gente piensa niñas, ¿no? Y piensa como mujeres, y piensa además como que equidad de género Claro. para que las mujeres y los Claro. hombres sean iguales, pero en el discurso es como que las mujeres tengan como las mismas oportunidades que los hombres, ¿no? Y no al revés tampoco, ¿no? Entonces, en verdad ahí incluso ahí, Claro. habiendo ese tipo de políticas, se puede Ujú. generar ese tipo de distorsión si es que no trabajas masculinidades positivas o rompes otro tipo de Mm. roles que Como el están más tema preestablecidos, de ¿no? ser Y creo que ahí padre, ¿no? De no todo. estamos muy avanzados, Mm. Y lamentablemente. eso No solo en el Perú, en es el algo mundo, ¿ah? Es una mundial, cosa tal como bien cual. fuerte. Y además porque, y justo también lo hablaba el otro día con unos amigos, como o sea, se dio la liberación femenina, ¿no? Y esta corriente del feminismo, pero hay pocos feminismos, por ejemplo, que son abiertamente, y no solo abiertamente, sino como que toman acción antihomofóbica, y que lo tienen como una bandera fuerte. Ser Oh. antihomofóbico no quiere decir simplemente como que proteger a los niños homosexuales, no tiene nada que ver con eso. Es destruir la estructura de los niños atacando a otros niños por ser menos masculinos. Esa es la política antihomofóbica, ¿no? Al final es como decirle, Ujú. como tienes que, deja ese parámetro, deja de burlarte del otro, no tiene sentido, o sea, que No nos dejan ni siquiera ser. lo pienses, ¿no? Cuando los niños podemos Ujú. ser de mil formas, más allá de nuestra orientación sexual, o sea, un niño puede ser extremadamente Sí, es femenino simplemente y que piensa, por ser. ejemplo, esta cosa Ujú. a hombres que son heterosexuales, pero son más sensibles, le dicen como que eres afrancesado. Y esa es una corriente, además, sí, sí, y Afrancesado. Nunca había sí, viene de escuchado esa Estados palabra. Unidos cuando llegan los europeos y los estadounidenses que son además el parámetro de hombre que se nos ha impuesto mundialmente, ¿no? Porque es el hombre que sigue la iglesia, Mm. tiene ciertas características, que le gusta la casa y demás. Y llegan los europeos que tienen otro approach, ¿no? Que, o Ujú. sea, ya tienes a los Luis XVI y demás con otra onda, chocan, ¿no? Y lo empiezan a ver incluso al europeo como menos. Por eso también hay como que una guerra cultural tremenda. Y todo, o sea, ya ves que la estructura, la historia, si te recorres la historia de la humanidad, detrás de eso hay un tema de masculinidad frágil o masculinidad terrible que está detrás de cada guerra, de Qué cada pelea, fuerte. o sea, te puedo hablar de Merino, o sea, Merino, ¿por qué Uy. hizo todo lo que hizo? Porque le Ah, golpeó claro. durísimo Vizcarra, porque no le quiso dar la mano en un evento, o sea, le golpeó su masculinidad y lo hizo quedar entre sus pares como menos hombre. Y se desarrolló una Sí. guerra en el país por la masculinidad frágil de Merino. O sea, imagínate. Y además porque Merino tiene un hijo gay, vamos. O sea, el tipo Sí. ya está un poco magullado. No lo va a decir, pero vamos, todo el mundo lo sabe. Lo lamento si lo estoy sacando del closet, pero bueno. Yo no lo Bueno, sabía. Me apunto. igual para la gente que nos escucha. Bueno, denunciado, denunciado. Bueno, pero nada, o sea, es que vas viendo eso. Y de hecho también yo me he estado cuestionando últimamente si es que en realidad soy feminista o si soy antisexista. Ah, Que bueno, quizás eso claro. me hace más sentido, ¿no? Porque a veces el feminismo, y no quiero atacar sus susceptibilidades ni herir a nadie, pero puede ser de que eso, lo que decía Angie, no tome el foco en el que le está pasando al niño, y súper bien que la mujer haga su chamba, pero los hombres también tenemos que hacer la nuestra en la misma lógica, que no Exacto. quiere decir de que
de que le voy a quitar su lugar, ni mucho menos, pero es, yo también tengo voz, ¿eh? O sea, Es que hay grupos lo que feministas, dice Angie. exacto, que no te dejan entrar porque dicen que ellos no Y no solo pueden eso, tal hablar. cual, o sea, Ujú. y en general, o sea, las veces que yo me he callado, porque digo, bueno, no, mejor que hable la mujer porque estoy en una situación, ¿no? En la clase, en la universidad, tantas veces que me he callado de decir una opinión que me parecía muy valiosa mía, por darle, para, no sé, lograr una igualdad, lo que sea, puta madre, o sea, como que ya también estoy chipeado en ese otro lado, digamos. Entonces, Sí, es claro. complicado. Deberíamos tener un programa de justamente el otro, sería Se las viene. Bueno, el feminismo, creo que ahí feminidades. podríamos hablar un poco de... El feminismo, porque de verdad tiene muchas Sí. aristas, que es como las mujeres solamente podemos jodernos entre nosotras con que, oye, por ejemplo, estás con la regla seguro, ¿no? Claro. Una Que vaina como así. también los maricones, ¿no? Hay códigos. Ajá, Pero también hay cosas como que las mujeres te van a decir, ajá. no, tú no vengas aquí a este grupo porque es una conversación de mujeres, estamos entre chicas, ¿no? No, este es... Y También, es, hay esas y frasecitas. es constante, Ujú. digamos. A mí no me ha pasado mucho porque he Sí. tenido amigas mujeres todo el tiempo, pero también he descubierto felizmente amigos que con masculinidades positivas. Yo vi aquí mi mejor amigo que está ahí en el cosmos entre Oh, ellos. y aparece. Pero bueno, tenemos que ir cerrando porque ya Yogi nos va a odiar. Así que alguna conclusión chiquita cada una, un consejo a los hombres del mundo, en este Bueno, mundo de yo hombres. creo Dale, que... dale, Angie, Ay, dale, no, dale. pues Diana, ¿quién habla No. primero? Tú. Ya, yo solo quiero decir una cosa súper puntual, que es, creo que tenemos que hablar más de estas cosas porque efectivamente, como decías hace un rato, en los temas de género se invisibiliza mucho el tema de masculinidad y masculinidades en plural y estamos, pero terribles en ese tema. Así Ujú. que ojalá que sigamos hablando de eso y pues que también los hombres se animen a tomar el rol y la palabra sobre estos temas con más frecuencia. Porque Sí, también quienes están poniendo la agenda en la mesa normalmente son las mujeres. Piensen en la ministra y la mujer poniéndole mandilitos de colores a los hombres de las Fuerzas Armadas, porque había que hablar de oh, masculinidades. claro, Y esa fue como Innecesario, sí. que, innecesario. Fue que como, bueno, o sea, innecesario, ajá, rarísimo además, ¿no? Pero claro, como que también se sí. va tomando desde una agenda como medio que femenina este rol de masculinidad y no tanto desde la agenda de los propios hombres. Ujú. Así que, pues, hablemoslo y Ujú. anímense. Sí. Sí, y quizás para complementar que ellos, que sean ellos mismos, ¿no? Que también aprendan a quizás a dejarse ir en el sentido de sus emociones, que si quieren, como dice Angie, expresarse, lo digan sin miedo y en realidad también en ese camino van a aprender quiénes son sus amigos, quiénes son de verdad su círculo íntimo, por Ujú. así decirlo, y quiénes de verdad podrían apoyarlos en estos cambios que sí son necesarios, ¿no? Si queremos construir una mejor sociedad. Es Sí. parte de toda esta nueva construcción que esta generación pide, ¿no? Sí, yo tengo 3 consejos súper chiquitos. Es- El primero, a los hombres heterosexuales, no tengan miedo en explorar su lado más femenino y demás, que es de puta madre, y en verdad eso no los hace menos hombres. Y si quieres, No, tienes más huevos al poder simplemente ser quien tú eres, huevos en el sentido no masculinizante. sí, En el segundo, a los hombres homosexuales, cuando encuentren hombres heterosexuales que son mucho más cercanos a esos, no les pongan el tag de maricas de una, que es como decir, porque creen que pues, si eres sensible ya eres homosexual y ahí por ahí no va. Pues exacto. acéptenlos y quiéranlos de esa forma siendo heterosexuales y únanlos sin empujarlos a otro lado. Y lo último, a todos y a los que hacen las políticas públicas feministas y de género jamás van a triunfar si el hombre no es consciente de todo lo que está siendo dañado por esta estructura Exacto, y si no es también protagonista de la completamente de lucha. acuerdo. Así que el decir que la lucha feminista para la igualdad de género es una lucha solo de mujeres, pues me parece innecesario porque esta lucha la hacemos todos y todas. Por un Perú libre. Todos. Ah, no, mentira. Exacto. Y Oh my todos. God. Y eso nomás. Bueno, pensamos que íbamos a hablar poco en este episodio, pero han Eso, visto que hablamos un montón. eso Y, nomás. y nada, lávense las manos, usen mascarilla, doble mascarilla. Alcohol, eh, alcohol. Cuídense mucho, vean los cronogramas de vacunación y pues eso. Que tengan una feliz semana, feliz día, feliz tarde y descansen. Por favor, chicas, váyanse a dormir de una vez, que el bot no te haya hecho tanto efecto, Angie. Tengo que hacer mi informe. Bueno, haga su informe. Yo voy a divertirme un poco. Cuídense, hasta la próxima semana. Chao. Chao.